de mi pantalla, doctora? Sí. Bueno, este nomás es un boceto, ¿no, doctora? Yo hice como un boceto, pues, mientras leía lo que es lo de los artículos y mientras sacaba más información Ok. acerca del tema. Entonces, según lo que usted nos colocó ahí en el aula virtual, vendría siendo así, ¿no? El tema y el autor, en este caso, mi persona. Sí, está bien. De ahí la introducción. Usted dijo, en el aula virtual también colocó lo del libro de metodología de investigación y bueno, ese es el libro que siempre hemos utilizado generalmente. Y lo comencé a leer para hacer lo de la introducción, lo del planteamiento del problema. Hubieron algunas cosas que no entendía o que de pronto no recordaba bien cómo realizarlo, pero yo la introducción la hice de esta manera. Aunque usted especificó que en la introducción es definir o decir el qué de la investigación y también indicar los antecedentes de investigación, eso es la parte donde yo no entendí muy bien. Ya. Y también lo de las preguntas que toca realizarlas o enumerarlas en párrafo. Por ejemplo, No, o sea, enumerarla, pero mi sí. introducción, de acuerdo a, pues a Ya. lo poco que todavía he consultado, vendría así. El presente. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, esta es la introducción, la que puede ver en la pantalla. O sea, es una introducción, así No, pero esto es lo solo que es quieres hacer, pero como ¿qué es ideas el nomás que problema he que es? planteado O hasta sea, ahí. tú Y tienes que plantear el problema, o sea, durante un periodo de aislamiento ocurre tales y tales situaciones. O sea, no que el presente estudio desea examinar, eso no. uh-huh. Eso es posterior. O sea, usted tiene que, en la introducción, decir cuál es el problema. Que en época de aislamiento, de distanciamiento social, suelen aparecer tales y tales problemáticas relacionados con... Bueno, usted está haciendo la problemática en que en niños o en niños y adultos, o no hay una edad específica, ¿verdad? Hola, ¿me escuchó? En adolescentes y adultos. No, Ya. en niños no. Bueno, entonces usted tiene que Sí, poner, doctora, en adolescentes y introducirse a adultos. cuál es el problema que usted va a abordar. Entonces, el problema que es que en el aislamiento ocurre una serie de comportamientos distintos a los normales. Doctora, ¿puede volver a repetir? Es que se está cortando la red, parece. Es que acá está lloviendo bastante, entonces como que se me va un poco la red. Ya. O sea, usted tiene, tal como dice la guía, usted tiene que, Uh-huh. la introducción es el planteamiento del problema, pero usted lo tiene que hacer enfocando el problema que usted va a investigar. ¿Cuál es el problema? Que en situación de aislamiento, los comportamientos humanos cambian. Y Sí. hay comportamientos adecuados e inadecuados, y usted puede nombrar algunos. Y los comportamientos inadecuados que existen en esas circunstancias son esto, esto y esto. Por ejemplo, ahí como decía, se tiene que hacer como preguntas, ¿no? Claro, De, pero las preguntas no tienen que estar ahí como preguntas, sino tienen que estar como respuestas. Por eso, como respuesta. claro. Uh-huh. Sí, porque ahí, Entonces, por ejemplo, uh-huh. por ejemplo, usted está poniendo, ¿por qué en aislamiento se generan estados de ánimo diferentes? Entonces póngalo, en vez de como pregunta, póngalo tal como yo le he dicho. En estados de aislamiento se generan diferentes estados de ánimo. Ya respondiendo mis Así es, preguntas. porque, o sea, usted no debe de olvidar que un protocolo es un documento ejecutivo y es un documento que se lee
de manera sencilla, o sea, con un lenguaje bastante sencillo. Entonces, si pone preguntas y más preguntas, entonces, más bien usted lo que tiene que poner es todas esas dudas, le da la vuelta, las pone en un párrafo. Ujú. ¿Sí? ¿Comprende? En un párrafo todas estas dudas. Bueno, Esas puede preguntas. ser en un párrafo una pregunta, en otro párrafo otra pregunta, y también relacionado con algunas investigaciones. Pues. Claro. Ujú. Tal investigación dice que ocurre tal cosa, tal investigación dice que ocurre tal otra. Y entonces, al final, usted cuando ya vaya desagregando todas estas interrogantes, pero en forma de oración, al final usted pone las primeras, cómo ha encabezado la introducción, o sea, la primera oración. Entonces usted pone el qué se va a investigar y por eso el presente estudio desea examinar el desenvolvimiento y desarrollo físico y mental en una situación de emergencia. Eso sería como el final, ¿comprende? Ah, ya, listo. Entonces usted ha comenzado como, o sea, lo del principio lo tiene que poner en el final, usted ha empezado al revés, ¿sí? Y lo que tiene en la introducción Sí, es es que por eso digo, es un... ¿Perdón? Dígame. Siga, doctora. No, Entonces, siga. la introducción es el problema. ¿Qué problema va a abordar? Y si hay fundamentos científicos que hayan estudiado ese problema. Entonces, Eso es lo que habla, eso es a lo que usted se hace referencia con los antecedentes de así es. investigación. En Así macro es. y en micro vendría siendo En mundial y a macro, nivel nacional. mundial, local, en Latinoamérica o a nivel de Ecuador, a nivel de Colombia en este caso, ¿sí? Si hay Ya, información, ya. o sea, porque depende de lo que vaya a estudiar. Sabemos que esta problemática de la pandemia, pues todo es nuevo, pero a pesar de eso hay muchos estudios. Y también Lógicamente, porque... usted puede referirse también a estudios quizá que no tienen nada que ver con una pandemia, pero que tiene que ver con aislamiento y con problemas límites, etcétera, ¿sí? O sea, se puede referir a otros estudios que dan como consecuencia las mismas, diríamos, los mismos efectos que que se ha visto o que se va a estudiar en esta investigación. ¿Comprende? Sí, doctora, ya entendí. Ya, entonces, y al final, una vez que pone eso, que no tiene que ser una exposición inmensa, o sea, si tiene información la puede poner, pero preferible que vaya poniendo en párrafos que no sean muy largos, sino una idea, un párrafo, porque así como que es más fácil entender. Y lo importante en el lenguaje de investigación es que sea todo muy preciso, muy sencillo de comprender. Porque si nos hacemos muchas preguntas, como que o sea, no sabemos exactamente de dónde está el... Entonces, una idea, un párrafo, y puede ser una cita si es necesario, si no, no la pone. Y así sucesivamente, si tiene 4 o 5 ideas, ahí la va poniendo. Y al final, pues se refiere al proyecto. ¿Por qué? Porque mire, en el protocolo o en el informe final, el hilo conductor de toda su investigación es el proyecto que usted va a hacer, es la investigación que usted va a hacer. Entonces, para que una los distintos elementos del protocolo, siempre tiene que haber un hilo conductor que es su proyecto. Entonces, termina la introducción y le pone la frase que el presente estudio desea examinar tal cosa y tal otra, porque ya ha visto esa necesidad porque ha expuesto el problema. ¿Comprende? Y así sucesivamente, o sea, siempre el hilo conductor es su proyecto. Ya. Bueno, esto tendría Bueno, que ahí... modificarlo. Veamos más adelante. Sí, bueno, la justificación no la he hecho. O sea, solo estas de aquí son como una lluvia de ideas que he planteado para hacer una justificación, pero en sí, la justificación, pues no, igualmente no la he hecho. Pero esa sería como la idea central
que querría yo plasmar en la justificación. Si quieres realizar este estudio para ver la magnitud y trascendencia que puede llegar a generar el distanciamiento. ¿Correcto? Así, no nos refiramos siempre que estamos redactando, en vez de poner así podemos, es así se puede, en tercera persona siempre. Ah, listo. ¿Sí? Yeah. ¿Por qué coloco en esto de prevenir e intentar Sí, perfecto, está muy bien. lo del... Está muy bien, quizá, miren, la idea está perfecta, la idea está muy bien, ese es el por qué y para qué quiere hacer esa investigación. Quizá a lo mejor puede ampliarlo un poquito si es que quiere, podría ampliarlo un poco, pero esa es perfectamente la idea, o sea, está muy bien, esa es la justificación. Y en la parte estudio, de viabilidad. Usted tiene que poner que el estudio que se va a llevar a cabo, la investigación que se va a llevar a cabo es viable porque se centrará en una población determinada de una ciudad de Colombia a nivel nacional, no pues. De una ciudad de Colombia, donde está residiendo la investigadora. Porque a nivel nacional no, pues a nivel nacional tendría que... O sea, es viable porque usted está ahí y puede hacerlo en esa ciudad. O donde está domiciliada la investigadora, etc. Se utilizará las tecnologías actuales para realizar... No, a ver, ¿es viable por qué? Porque usted va a recoger la información directamente o indirecta. La va a recoger directamente, ¿verdad? Sí, porque en el barrio que vivo, sí, porque es más factible. Entonces se va a recoger de manera presencial, pidiendo los permisos correspondientes, los permisos correspondientes a los dirigentes barriales, o no sé cómo están organizados ustedes, y a las personas, a los participantes del estudio. O sea, por eso es viable, porque usted vive ahí y tiene que decir que usted está viviendo ahí y que los datos se recogerán de manera presencial, obteniendo previamente todos los permisos a los dirigentes y a las personas participantes. ¿Ya? Ah, ya, listo, doctora. Bueno, igual como dije, solo eran como ideas, una lluvia de ideas. O sea, para ver eso mismo usted ya lo tiene que redactar un poquito mejor, pero sí está dentro de lo que es justificación. Quizá ampliarlo un poquito, pero en ese sentido. Ah, ya, listo. En el sentido que usted ha hecho. Y la viabilidad lo mismo. La viabilidad simplemente es suponiendo lo que yo le he referido. A ver, listo. Ahora vayamos a los objetivos. Los objetivos, usted se planteó, ¿qué se planteó usted? ¿Su proyecto, cómo se llamaba? ¿Cómo, doctora? No le escuché. ¿El título de su proyecto cuál es? Dígamelo. ¿Aló? Sí. ¿El título de su proyecto cuál es? Hola. El aislamiento en la pandemia. ¿Aló, doctora? Sí, siga. Sobre el consumo de sustancias y autolesiones en los hogares de una población en Colombia. Ya. Entonces, analizar. Entonces, puede ser el objetivo general. Sí. Tiene básicamente, se le escucha entrecortado, doctora. El objetivo general. ¿Sí me oye? Sí, es que a veces la escucho entrecortada porque está lloviendo mucho acá y entonces parece que se va mucho la red. Ahí me avisa.
El objetivo general básicamente es el título de su investigación poniéndole un verbo, que es analizar, que es determinar, que es establecer, que es demostrar. Como el estudio suyo es un estudio correlacional, ¿verdad? Hay Sí, dos podríamos variables. decir que... Por un lado está la pandemia. A ver, espérese un ratito que vea cómo era su... Tengo. Bien. A ver. A ver, aquí usted... Sí, porque en este caso es demostrar, en este caso, el aislamiento con la infección que en estos momentos estamos. Por un lado, o sea, una variable sería el aislamiento, ¿verdad? Y otra variable sería el consumo de sustancias y las autolesiones. Entonces, ¿qué efecto produce el aislamiento y el distanciamiento en el consumo de sustancias? Y entonces, eso, analizar o demostrar la relación que existe entre el aislamiento y el distanciamiento sobre el consumo de sustancias y las autolesiones. Porque su estudio es relacional, correlacional. El aislamiento con el consumo de sustancias. O sea, por un lado está, pero yo diría aislamiento y distanciamiento, ¿verdad? Son las dos cosas. Aislamiento y distanciamiento con el consumo de sustancias. Entonces puede ser analizar la relación que existe, así podría ser el objetivo, analizar la relación que existe entre el aislamiento y distanciamiento con el consumo de sustancias y autolesiones en una población de Colombia. Algo así. Porque básicamente ese es el título normalmente el título del proyecto se convierte en el objetivo general añadiéndole un verbo. ¿Sí? Listo. Ahora veamos los objetivos específicos. En este caso, 4 objetivos específicos aquí. Bueno, como realmente lo que se hizo fue los temas se mezcló en uno solo, ¿no? Entonces, como ya tenía más o menos 3 temas que estaban muy relacionados, entonces los metí ahí. Ya, pero a ver, mire. Verás, tú tienes que empezar conociendo a la población, porque esa población de Colombia tiene unas características sociodemográficas, o sea, serán distintos, unos serán jóvenes, otros serán adultos. Entonces, primero sería caracterizar o describir la población de estudio. Sería el primer objetivo. A ver cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades, qué formación tienen, etcétera. O sea, eso sería como el primero. Porque vamos de lo menos a lo más, hasta llegar a conseguir la relación entre el aislamiento y el consumo de sustancias. Entonces, a ver, después nosotros tenemos que estudiar las dos variables. Las variables aislamiento y distanciamiento y la otra son consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, necesariamente
tenemos que ver el aislamiento, o sea, cómo fue ese aislamiento. Identificar los patrones de aislamiento, qué sé yo. ¿Cómo fue el aislamiento y el distanciamiento? A ver cuánto tiempo estuvieron aislados, de quién estuvieron aislados, si vivían antes solos, si no vivían. Y distanciamiento, ¿no? Porque eso también tiene que ir en su encuesta, pues. Ese sería claro. la primera variable. Después la otra variable sería... Lo de las sustancias, el abuso de sustancias o el consumo de sustancias Ya, entonces, y autolesión. Mira, porque date cuenta que tienes que analizar las dos variables. La otra variable es el consumo. A ver, ¿han consumido o no han consumido? Porque estas que tú has establecido aquí son ya como los efectos. También podría haber las causas. Bueno, las causas supuestamente es el aislamiento que ya lo hemos visto, pero los efectos son las que usted ha puesto aquí en las distintas objetivos específicos, pero un objetivo fundamental, ¿cuál es? Saber qué pasó, o sea, si hubo consumo y si hubo autolesiones. No. Entonces, qué sé yo, determinar o establecer los cambios en el consumo de sustancias, los cambios o el consumo de sustancias y las autolesiones, eso es otro, fundamental. O sea, aumentaron, qué sustancias consumieron, etcétera, etcétera. Y cómo se autolesionaron. Ya. Después vamos a ver los efectos, que esas son las que usted ha puesto aquí. Analizar el efecto, el impacto en la salud física y mental. No, este no. El primero no. Esa 5, no, este está bien. El 5, no. Porque ya el impacto en la salud física y mental ya se supone que está ahí. Porque dice establecer los efectos del COVID, bueno, no es del COVID, es de la pandemia en sí, porque no estamos analizando el COVID. Sí, es de la pandemia. Este estaba bien, ese estaba bien. ¿El que acabo de borrar? El que acabo de borrar estaba bien. Ah, ya, ya. Más bien el otro es el que, más bien el otro es el que no estaba. El impacto en la salud y en la salud físico y mental está perfecto. Entonces el de acá abajo, el de las... Sí, porque los efectos del COVID no, pues, es el efecto de la pandemia, esto es lo que estamos analizando en el cuarto. Pero este ya es absurdo que lo ponga, porque esto está ya arriba. O sea, está repetitivo. O sea, el 5 y el 6 está repetitivo. Mire, yo le podría poner algo. Si usted quiere separar, más bien separe. Analizar el impacto del aislamiento en la salud física. No, más bien, mire, el impacto en la salud física y mental, eso está perfecto. Y el impacto en la interacción familiar. No por parte del COVID, el COVID no tiene nada que ver. O sea, el 5 quítelo. El 5 lo quito. Sí, porque las autolesiones ya las vamos a ver arriba. O sea, porque nosotros lo que vamos a identificar si hubo autolesión o no hubo. Y si hay un cambio en la salud, o por ejemplo, si antes tenía, qué sé yo, si antes tenía rasgos de ansiedad, de depresión, y eso se ha acentuado con el aislamiento. Y también si había, qué sé yo, si se empezó a alimentar de manera distinta, yo qué sé. Bueno, eso no es tan interesante porque no tiene que ver con los objetivos de ustedes. Pero en general, ¿cuál es el estado de salud? Si cambió su estado de salud y sobre todo el estado emocional, de salud mental. Y también si hubo efectos
si hubo efecto en la interacción familiar. Eso sí es... miren, nosotros ¿qué vemos aquí? En el primero describimos la población. En el segundo, identificamos el aislamiento y el distanciamiento, que es la primera variable suya. En el tercero, el consumo de sustancias y de autolesiones. O sea, ¿qué realidad existe? Y en el 4 vemos los efectos. ¿Efectos dónde? Efectos en la salud física y mental y efectos en la relación social y familiar. Porque sería bueno interacción social y familiar a lo mejor. Pues si son jóvenes, social y familiar. Y por último, bueno, eso tiene que completar los objetivos, ponerlo un poquito más completo, ¿no? Estimar la relación que existe, o sea, ahí sería completar el objetivo general, que sería estimar la relación entre, o sea, ver la correlación. Ya. ¿Comprende? O sea, vamos describiendo poco a poco y lo último que vemos es la relación que existe entre el aislamiento y el consumo de sustancias y autolesiones. O sea, que sería... Aquí nosotros vamos, en el objetivo general vamos a analizar todo y aquí en el objetivo específico vamos desagregando uno por uno cómo cronológicamente nosotros vamos a ir viendo todo. ¿Comprende? Entonces el 6 sería estimar el efecto del aislamiento sobre el aislamiento y distanciamiento sobre el consumo de sustancias y autolesiones. Que básicamente esto es como ya la parte operativa del objetivo general. ¿Comprende? Y ahí estaría, bueno, no sé si usted quiere analizar algo más, porque yo creo que vemos las dos variables, después vemos el efecto en la salud del consumo de sustancias y vemos el efecto sobre la interacción social y familiar. La pandemia, porque esto es analizar el impacto de la pandemia, ¿no? El impacto de la pandemia, porque básicamente... Y lo mismo aquí, en el 4. Social en la pandemia. Sí. Entonces, bueno, esto sería, en principio, después esto lo podemos ir puliendo. Bueno, tienes que terminar de redactar todos. ¿Sí? Sí, doctora. Entonces, básicamente sería ahí, porque ya no tenemos... Es para ver la idea más o menos. Igual macro, micro, macro. Porque aquí ya podemos ya determinar la hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Que la hipótesis de los estudios ¿cuál sería? Bueno, según lo que usted me ha dicho, que el aislamiento y distanciamiento en la pandemia produjo un aumento del consumo de sustancias y autolesiones en una población de Colombia. Sí. Ese sería la hipótesis. ¿Verdad? Ya. Pero eso no va igual aquí, eso va más adelante. No, pero ya usted ya tiene en su mente cuál es la hipótesis, ¿verdad? Ya, sí, doctora. Ok, entonces ahí está, más o menos. Usted lo que tendría que hacer ya es pulir todo lo que hemos revisado. Y ahí estaría... yo creo que, bueno, no sé lo que usted ha leído, pero metodológicamente así se establecen los objetivos específicos. Primero vemos la población de estudio, las variables que vamos a estudiar por separado,
Vemos las causas y los efectos. En este caso ya la causa está en una de las variables. Serían los efectos. Y después, pues, la relación de las dos variables, que sería el último objetivo específico. Entonces yo creo que ahí están todos. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ya redactarlo de mejor manera y ya tiene su tarea. Y si tiene alguna duda ahí me avisa. Yo en el aula Team he dejado puesto que hay tutorías, yo tengo tutorías con los estudiantes los lunes de 14 a 17 horas y los martes Listo. de 12 a 1. Ahí está en el aula. Listo, ya les digo entonces a los chicos Entonces, también. por si acaso necesitan alguna tutoría pero que me lo digan previamente. Listo, Me pueden doctora. dejar incluso un mensaje en el aula Team, en el canal de tutoría, entran ahí y que el mismo estudiante que quiera una tutoría, pero me lo diga con tiempo para yo planificar. ¿Sí? Listo, doctora. Ok, entonces no sé si tiene Bueno. alguna duda más. No, hasta ahorita no, porque tengo que buscar más información, ¿no? O sea, esto es de lo poco que he buscado hasta el momento y lo que pues ya tenía. Entonces, si Debería buscar usted más. cree que hay un cambio sustancial en su enfoque del problema, entonces ahí sí me consulta. Si no, yo creo que por ahí va bien. ¿De acuerdo? Listo, doctora. Bueno, muy bien. Listo. Muchas gracias, ¿no, Ya, doctora? usted, que pase bien.